Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy abordando un tema que creo que a muchos les va a parecer interesante, la intersección entre el deporte y la propiedad intelectual. Pero antes que nada, Artur, hace mucho que no nos veíamos. Claro. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, no pude estar en el programa pasado muy interesante sobre patrimonio cultural, derecho de la moda y ahora con este tema, ¿no? del deporte y su relación con la propiedad intelectual, ¿no? Que creo que hemos hecho en otros programas, programas de café con propiedad intelectual en general y ahora como un tema específico es el deporte, ¿no? Que creo que va a ser muy atractivo para la audiencia en esta ocasión. Sí, sobre todo porque además de que hay cuestiones que se deben de observar cuando tratamos de involucrarnos en actividades deportivas, creo que también resulta muy interesante cómo la propiedad intelectual, específicamente el tema de las invenciones, ha hecho de facto que las contiendas deportivas o inclusive las pues, olimpiadas, Juegos Paralímpicos, etcétera, tengan una mayor calidad y que inclusive los deportistas tengan rendimientos que hace 30, 50, 100 años no se tenían, y todo en parte por la forma de entrenarlos, sí, pero también las invenciones que tienen a su alcance, ¿no? Sí, efectivamente, y justo la distinción que hacías entre deportes olímpicos, paralímpicos, creo que es interesante, y después el deporte profesional, ¿no? Incluso yéndonos más allá a los videojuegos, ¿no? Todos los esports que les llaman y todos los videojuegos relacionados con deportes virtuales también son interesantes, ¿no? Pero justamente hablando de los deportes olímpicos, creo que me parece interesante hablar de la antorcha olímpica, ¿no? La antorcha olímpica, por ejemplo, que va cambiando cada 4 años y podría tener diversos derechos de propiedad intelectual. Mencionaría las patentes, que incluso deben de tener la antorcha de Río 2016, tenía una patente, y también los pebeteros, ¿no? Que también tienen, más allá de que podría ser diseño industrial o patente, tienen derechos de propiedad intelectual involucrados. O hasta una obra protegida había derechos de autor como obra escultórica, ¿no? Sí, u obra de arte aplicado, probablemente, ¿no? Entonces eso podría ser algo interesante para... Pero eso sería como lo estético, ¿no? Dentro del... O inclusive vi el otro día un diseño industrial precisamente para la decoración o el diseño que trae una playera, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser el uniforme de alguno de los equipos, de alguna de las delegaciones más que equipos, claro, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso en cuanto a la apariencia. Pero si platicamos también de otras invenciones relacionadas, por ejemplo, con el calzado o el césped de donde juegan fútbol, también hay invenciones y patentes y diseños industriales dentro de esos elementos también, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, existen estas como super zapatillas que tiene Nike, que tiene Adidas, que tiene ASICS también, que tienen tecnología involucrada que ayudan al performance, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo hace poco una entrevista de ASICS, donde hablan justamente de la tecnología que tienen Gel, los Nimbus Gel, que te ayudan a amortiguar mejor para los maratonistas, ¿no? Que compiten en deportes olímpicos, ¿no? Incluso ya hay cierta tecnología que se puede considerar como dopaje deportivo, ¿no? Por ejemplo, Adidas sacó unas zapatillas hace un par de años que tenían 50 milímetros más de placa de carbono, ¿no? Entonces me parece que tienen 2 placas de carbono que ayudan a impulsar al corredor, ¿no? Sí, que son milésimas de segundo, pero pues todo suma. Claro, sí, y eso digamos que impacta más a los corredores elite, ¿no? Porque ellos, pues bueno, sí tienen una mejoría representativa en comparación con otros corredores elite, ¿no? Mientras que los amateurs, bueno, pues digamos, sí te da una ventaja, pero no te va a llegar a hacer ganar, ¿no? Y pero por eso... Perdóname, sí, eso en cuanto al desempeño, ¿no? Del deportista, pero vi yo por ahí unas patentes, por ejemplo, para el material del que se hacen las barras para la gimnasia artística, ¿no? Claro. En donde no nada más se trata de cómo puede desenvolverse la gimnasta o el gimnasta, pero también puede ser un tema de seguridad, ¿no? En cuanto al agarre que pueden tener durante la ejecución de la rutina. Sí, también eso es interesante y bueno, todo esto administrado por el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Que es esta organización que a través de patrocinios y demás pueden sustentar este tipo de competencias, ¿no? Que eso nos lleva a, por ejemplo, y esto creo que puede ser hasta servicio a la comunidad, los aros olímpicos y qué se puede y qué no se puede hacer, el Tratado de Nairobi, que es el que regula el uso de los aros olímpicos,
Y ahorita que mencionas el tema de patrocinadores, bueno, pues quede muy claro para quien nos está viendo que uno no puede utilizar dentro de las actividades económicas o de lucro, por tratar de ponerle un nombre, de forma libre los aros olímpicos. Claro. O sea, producción ahorita seguramente cuando edite nuestro programa probablemente aparezcan unos aros olímpicos por ahí, pero a lo que voy es, las empresas no pueden utilizar los aros olímpicos si es que no cuentan con una membresía o una calidad de patrocinador del evento oficial, ¿no? Exacto, sí, que no sé si lo mencionaste ahorita, pero justo el Tratado de Nairobi, administrado por la OMPI, regula el uso de los aros olímpicos que representan los continentes, los 5 continentes, además de los valores del Comité Olímpico Internacional, ¿no? E incluso aterrizándolo un poco más a México, en los supuestos de no registro de marca, en las hipótesis de no registro de marca, existe una hipótesis específica, ¿no? De marcas que contengan símbolos, monedas, escudos, y entre ellos están los olímpicos, ¿no? Sí, no, y al final del día, pues lo que se busca es proteger la forma en la que se utilizan, pero el Comité Olímpico Internacional y después los locales son muy celosos de, no nada más de los aros olímpicos, porque con mucho tiempo de anticipación siempre presentan solicitudes para registrar las marcas relacionadas con los Juegos Olímpicos del siguiente ciclo. Estamos a punto de que empiece París, Sí. en julio, finales de julio me parece, Sí. y las marcas están registradas yo creo que desde el 2020, o sea, ellos van siempre un ciclo adelantados y son, igual que la FIFA, muy celosos de el uso de. Y la razón es pues relativamente fácil de comprender. El Comité Olímpico tiene determinados patrocinadores oficiales, quienes para poder tener esa calidad realizan pagos importantes y que por lo tanto no nada más tienen el derecho de utilizar los símbolos olímpicos y ostentarse como patrocinadores, sino que también se consideran pues con el derecho de exigirle al comité que evite que cualquiera, particularmente los competidores, puedan estar haciendo lo mismo, ¿no? Sobre todo en estas empresas que se dedican a vestuario, a tecnología relacionada con el deporte, pues si tú ya eres el patrocinador oficial, lo que presupone un pago, pues no quieres que tu competidor esté apareciendo en lo mismo, ¿no? Claro, y justo mencionabas hace rato los nombres de las ciudades, ¿no? De las ciudades sede, ¿no? Hay un caso bastante interesante que surge con Sydney 2000, ¿no? Lo que pasa es que las oficinas de marcas de diversos países están un poco, estaban un poco renuentes a registrar marcas compuestas por el nombre de la ciudad acompañado de un año, porque consideraban que no tenían distintividad, ¿no? Como decir Ciudad de México 2024. 2026. Exacto, ¿no? Entonces tuvo ese problema y lo que pasó con Sydney 2000, hubo un tercero que antes de que se seleccionara registra todas las marcas de las sedes que estaban compitiendo, ¿no? Entre ellas Sydney 2000. Ah, ¿no? mira. Y entonces cuando gana Sydney 2000, él ya tenía el registro y lo que trata es como blackmail, ¿no? a Sydney 2000 y decir yo tengo el registro de la marca, no la puedes usar, ¿no? Entonces a partir de ese caso, la OMPI ha tratado de flexibilizar a las autoridades para tratar de que permitan el registro con distintividad inherente a estas ciudades acompañadas de un año, ¿no? En este caso podría ser París 2024, Tokio 2020, etcétera, ¿no? Tratando de, y este es un tema como de distintividad, ¿no? Porque si bien no nacen inherentemente distintivas, sino lo adquieren a través de la promoción una vez que se elige a la sede, la adquisición de la distintividad es muy rápida, ¿no? En comparación con otro tipo de marcas, justamente por toda la publicidad alrededor de ella. No, bueno, el día que seleccionan la ciudad, Claro. ese día ya Hashtags por todas partes, ¿no? Y precisamente lo que trataba el Comité Olímpico Internacional es evitar lo que pasó en Sydney 2000 y que las oficinas de marcas de cada país den este registro lo antes posible. Ya, y ahorita la conducta que mencionas de esta persona que registra Sydney 2000. Sydney 2000. Sydney 2000. Secuestro de marcas, ¿no? Secuestro de marcas y además es un tema... a ver, yo creo que debes de distinguir por un lado al secuestrador de marcas que tiene un claro ánimo de perjudicar o de chantajear, pero también hay muchas conductas que sin llegar a ese tipo de intención de chantaje, sí tratan de beneficiarse del evento deportivo. Y han habido muchísimas y casos hasta famosos en donde yo no soy el patrocinador oficial, sobre todo pasa en el Mundial, ¿no? Yo no soy el patrocinador oficial, no puedo por lo tanto tener publicidad relacionada con el evento, pero los departamentos de marketing han sido muy creativos y entonces compran 40 boletos para el estadio y los mandan de un color característico de la marca
¿no? Hubo un caso de unos señores como con la cabeza naranja, ¿no? Me parece. Sí, hay un caso, creo que fue, déjame me acuerdo en qué año fue, pero fue Bavaria contra Budweiser, Ajá. donde Bavaria, que no era patrocinador oficial, pone a 36 mujeres con faldas naranjas, ¿no? Ajá. Tratando de, y además eran muy atractivas, entonces las cámaras iban hacia ellas. Entonces llamaron mucho la atención, pero era patrocinar Bavaria cuando no era el oficial y era Budweiser, ¿no? Sí, o sea, y al final del día, pues la intención era clara, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, ahí lo que sucedió es que al día siguiente expulsan a Bavaria y a todo lo relacionado con ellos porque eran oficiales, pero toda digamos que la comunicación, las noticias alrededor de eso generó lo que estaba buscando Bavaria. Claro, entonces, le hizo la publicidad. Exactamente, entonces como que no era lo ideal en estas conductas que las conocemos como ambush marketing o publicidad parasitaria, ¿no? Que tratan De colgarse del evento. Exactamente, ¿no? Digo, en este caso estábamos hablando de... Era fútbol, ¿no? Era fútbol profesional, era un mundial. Pasa si no me también equivoco. en los Olímpicos. Y en los Olímpicos me acuerdo que también hubo como mucho revuelo porque lo que hacían los no patrocinadores oficiales es que les regalaban cosas a los atletas. Entonces, por ejemplo, si el patrocinador oficial era, por decir algo, Bosé, ¿no? Sí. Beat decía, bueno, pues yo le regalo a Phelps, y creo que fue como por ahí el caso. Ese fue el caso literal de Le regaló a Phelps entonces pues los audífonos de Beats, porque además es sabido que muchos atletas cuando salen a su competencia pues traen su música, ¿no? Para tratar de despresurizarse, concentrarse, y entonces salía, sí era Phelps, ¿verdad? Sí, o bueno, creo que Bueno, era X atleta, incluso sí, con sus deportistas, audífonos, sí, de y equipo. ahora si se fijan, y yo creo que pasa igual en el fútbol, salen con los audífonos, pero los audífonos ya traen una etiqueta ahí, Sí. un Tapando pedacito la marca, ¿no? un pedazo de cinta, blanco, amarillo, lo que sea, para taparles la marca. Pobres también, o sea, hasta qué punto tienen que ser cuidadosos, porque ese caso específico creo que nos lleva a otro punto. El Comité Olímpico puede tener patrocinadores oficiales determinados, pero también lo cierto es que los atletas tienen patrocinadores propios. Claro. Y entonces puedes llegar al punto en el que haya un conflicto entre patrocinadores del atleta y del organizador del evento deportivo. Y yo creo que ahí el que siempre prevalece seguramente es el organizador, ¿no? Sí, hay un caso sobre eso con este corredor velocista Usain Bolt, Ajá. que era patrocinado por Puma. Entonces, hubo unos Juegos Olímpicos, no recuerdo cuáles, que rompe muchísimos récords. Y bueno, era como el ídolo, ¿no? Bolt rompiendo todos estos récords. Y al otro día Puma sale con un hashtag que era Forever Fast y usando Usain Bolt, ¿no? Realmente no había nada ilegal en ello, pero Puma no era patrocinador oficial. Entonces lo que está diciendo es... De los Juegos. De los Juegos, correcto. Entonces, pero sí era de Bolt. Entonces, gracias a los tenis de Bolt rompió todos estos récords, entonces se estaba beneficiando de esta publicidad, ¿no? Pasa también con camiones, ¿no? Los camiones que transportan a los deportistas del hotel a donde va a darse la competencia, pues a veces contratan publicidad y las cámaras van siguiendo estos camiones y están grabando esta publicidad cuando no están recibiendo, más bien no están haciendo un pago al Comité Olímpico Internacional, ¿no? Lo cual es muy importante porque estos pagos son realmente lo que sustentan el movimiento olímpico y con esto pueden patrocinar, bueno, más bien pagar tanto las ciudades sedes como todo el marketing alrededor de los Juegos, ¿no? Sí, pero es increíble la cantidad de esfuerzos creativos que hacen los departamentos de marketing de las empresas para ver la manera en la que pueden, aunque sea de forma un poco arriesgada quizá, pero colocar sus marcas dentro de los eventos. Yo como regla general a los clientes sí no les recomiendo que intenten aprovecharse de la ola, ¿no? Porque pues corren el riesgo de que vaya a llegar una reclamación por el Comité Olímpico o en su caso por la Federación, por la FIFA, ¿no? Que en mi experiencia por lo menos la FIFA en el día a día me parece mucho más agresiva. Sí, e incluso lo llegamos a comentar cuando estuvo Débora Flores en un programa cuando hablaba de Televisa, retransmitiendo me parece que era el Mundial también, ¿no? Y toda esta relación que tiene que tener FIFA porque son como más agresivos con estas transmisiones, ¿no? Por justo todos los derechos de autor que están pagando por ellas, ¿no? Lo cual también es interesante, ¿no? Traías ahí por algunos ejemplos, si quieres, antes de pasar a otro tema,
traes más ejemplos de patentes, ¿no? De patentes tengo algunos, creo que no tengo tantos, pero antes de pasar quizás a patentes se me ocurre hablar, por ejemplo, del famoso derecho de arena también, ¿no? O la ley Pelé, que el derecho de arena es como este derecho que tienen los deportistas de percibir ciertas regalías por sus ejecuciones públicas, ¿no? Se les considera como artistas, intérpretes o ejecutantes, en este caso. Para efectos. Para efectos, ¿no? Del deporte, pero bueno, todo esto está negociado justamente en los contratos que tienen, ¿no? Si bien existe este derecho de arena, los contratos que tienen más bien, y no sé si aquí estoy bien, ¿no? A ver, explica, vamos a explicar cómo funciona o qué es el Derecho de arena, ¿no? Correcto. Porque me quedé así como, a ver. El derecho de arena me parece que sale en un mundial, de hecho se le conoce como la ley Pelé, Ok. por la participación que tenía Pelé como futbolista en los mundiales, ¿no? Ok. Entonces, o sea, su ejecución hacía aún más redituable el evento. Exactamente. Ok. Entonces decía, la ley era de, bueno, yo como deportista, más allá de lo que me paguen mi sueldo por jugar. Sí, por meter goles. Ajá. Exactamente. Tengo que tener una participación por mi imagen, por el beneficio que está recibiendo la empresa de broadcasting, por ejemplo, por retransmitir mi participación en un deporte, ¿no? Ok. Entonces de ahí surge la ley Pelé, creo que es de los 70 más Pero o menos. es en una ley Brasil. local, supongo. Sí, y luego se va aterrizando en ciertos países. Ok. Digamos que fue el origen, se le mencionaba así, y después ya la legislación positiva de cada uno de los países incorpora de alguna forma este derecho de los deportistas como intérpretes o ejecutantes, ¿no? Ok. ¿Y entonces qué era? ¿Como un tarifario de...? Sí, o sea, no te cuesta lo mismo transmitir un juego en donde aparece X jugador que si sale Messi, o que si sale Ronaldo, o sea, ¿te Pues cuesta más? más bien solo es como el derecho que debes de tener. O sea, sin importar si eres Messi, Pelé o un jugador no tan conocido, simplemente tienes que percibir un pago, además de tu sueldo por participar en el deporte, también por las retransmisiones que se hagan de tu participación, ¿no? Ok. ¿Y en México existe algo similar? La Ley Federal de Derecho de Autor contempla una provisión en este sentido, pero también depende mucho de los contratos que se hagan, ¿no? Porque incluso el derecho de arena podría estar incorporado entre el contrato que tiene el jugador con el club, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de fútbol en este caso, ¿no? Si hablamos del Club América, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un contrato con un jugador profesional y entre ellos vienen temas de patrocinio, etcétera, y además podría incorporar ahí el derecho de arena, ¿no? Como parte del pago, ¿no? Ok. Está interesante. Sí. Y bueno, creo que sí tienes razón, o sea, no es lo mismo que sientes a Messi en la banca, ¿no? Digo, más allá de que el Inter Milán pueda perder o no el juego, pues al final como que se vuelve más atractivo ver el partido si están como los principales, ¿no? Supongo yo. Sí, los compromisos. De hecho, hubo un caso justo, como lo voy a mencionar, muy reciente, creo que fue en Arabia Saudita o en algún lugar de Asia, donde fue el Inter de Miami, que es donde juega Messi ahora, y había un compromiso del Inter de Miami con quien sea que haya contratado este partido de exhibición para que Messi jugara, ¿no? Entonces hubo muchos aficionados yendo al estadio porque era como una oportunidad única en este país asiático de poder ver a Messi, ¿no? Y resulta que Messi no jugó ningún minuto, ¿no? Entonces el patrocinador se enojó muchísimo, ¿no? Porque Inter de Miami decía, sí, estaba en la banca, o sea, ahí estaba, pero no jugó. No, o sea, pues lo que quería verlo performear. Claro, la gente quería verlo, efectivamente, ¿no? O sea, ahí hubo un tema me parece que parte de los compromisos en este juego de exhibición era que Messi jugara por lo menos unos minutos, ¿no? Y bueno, he visto algunos otros casos donde es esta trampa, donde los meten como los 2 últimos minutos, ¿no? Entonces, querías verlo jugar, lo metí al minuto 88, ¿no? Entonces, lo viste. Sí, es como un cameo en una película de un actor súper famoso que lo anuncian en la publicidad y de repente resultó que era el señor que estaba en la fila de atrás en el súper. Exacto. O sea, pero sin duda, pues es lo que atrae a los aficionados, ¿no? Ver a sus figuras, ¿no? A sus ídolos, y si no cumples con esto, pues es un problema, ¿no? sí, como estrategia Exactamente. publicitaria. Ahora, ahorita que estábamos hablando de la imagen y la relevancia de los jugadores, ¿no? Que se van haciendo de una cierta reputación, sí, por el desempeño o el performance que tienen en el deporte al que se encuentran dedicados, pero también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Del atleta o del jugador. Pues también muchas veces los ingresos que tienen ellos derivan de una manera importante de los patrocinios que logran contratar. Claro. ¿No? Sí. En donde se convierten en los embajadores de cierta marca, por ejemplo, en donde tienen que ver cómo tienen que tener mucho cuidado al negociar los contratos, porque a su vez forman parte, en el caso de los Olímpicos, de una delegación, o en el caso de la FIFA, pues de algún equipo, o sea, de una selección nacional, y ver que sus contratos a título individual no entran en conflicto con los contratos
del grupo al que pertenecen, ¿no? Exacto, sí, que eso es muy común y más con estas superestrellas de los deportes, ¿no? Y brevemente también, regresando a la parte profesional, el caso, por ejemplo, en su momento de Messi, cuando estaba como en su prime y jugaba en Barcelona, Nike era el patrocinador del equipo, pero él tenía contrato con Adidas, ¿no? Entonces, todos sus grandes juegos son con la playera de Nike, pero con los zapatos de Adidas, ¿no? Entonces eso era interesante por los contratos. Y del otro lado era diferente, porque Cristiano Ronaldo, que era como su gran rival, Real Madrid estaba con Adidas y él estaba con Nike. Entonces, invertían. Exactamente, estaba invertido, ¿no? Entonces eso también son puntos interesantes, ¿no? Ahora, eso en cuanto a patrocinio, pero también hay atletas que además han logrado convertir su imagen en una marca personal, Claro. ¿no? Y entonces, además del tema de qué productos de ciertas compañías anuncio o sponsoreo de alguna manera, como el zapato, la playera, lo que sea, ellos mismos generan sus propios productos, digo, a través obviamente de otras compañías, pero para utilizar su marca, su nombre, y entonces tienes, o inclusive fundan sus propias compañías, al estilo Beckham, ¿no? Claro. En donde el hombre en sí, bueno, también yo creo que ayudó que su esposa sea también un poco conocida, ¿no? Pero son emporios económicos en sí mismo ellos. Totalmente. ¿No? Y entonces tienes el zapato, pero la playera, pero la gorra, pero la loción, el reloj, hace publicidad. De marcas propias, ¿no? Claro, de él. O sea, y la esposa también, ay, Dios mío. Tiene perfume, Victoria Beckham, ¿no? Gracias. Bueno, sí, Beckham, ¿verdad? Era una Spice Girl. Sí, me parece, era una Spice Girl, correcto. Bueno, pero ella también tiene su línea de cosméticos, de vestuario. O sea, ellos mismos se convierten en una marca y entonces, pues al final, en el caso de Beckham, pues hizo lo que hizo en el deporte mientras pudo y creo que se retiró grande. Tiene una serie ahora de Netflix. Exactamente, pero entonces ahora ya tiene la serie de Netflix que le pagan derechos porque usan su imagen. Inclusive me parece que aparece no la he visto, Sí, sí. en la serie, pero entonces también tiene sus propios productos, quizá con empresas que se dedican a cosméticos, perfumería, pero que le pagan obviamente una cantidad por asociar esos productos o distinguirlos con su marca. Claro, totalmente. Eso en el deporte profesional, ¿no? Pero si regresamos más a estos temas de propiedad intelectual en los olímpicos, por ejemplo, también tenemos el patinaje artístico, ¿no? El patinaje artístico que también involucra ciertas coreografías que podrían, y eso creo que es un poco debatible, ser sujetas a derechos de autor, pero la interpretación de ellos, la música que están usando para realizar el performance del patinaje artístico, pues también tendría derechos de autor, ¿no? Y seguramente de pagar, hacer pago de regalías por utilizarla. Bueno, es que hay lucro, o sea, por parte del equipo. No, pero creo que, y también un poco relacionado con un programa que tuvimos, me parece que a principios del año pasado, con Sergio Cervantes, sobre temas de derechos de autor, sociedades de gestión colectiva, ¿no? Entonces, yo entiendo que cualquier interpretación, o bueno, más bien cualquier ejecución que ellos hagan en el patinaje artístico, que tiene, no sé si Donovan Carrillo, me parece que es un mexicano bastante famoso. Sí, muy famoso. Exacto, que creo que salía con la música de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, el uso de esta música de Juan Gabriel tendría que generar regalías a favor de, en este caso, la sucesión, entiendo, de Juan Gabriel, ¿no? Y que tendría que ser pagada a las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Que sería interesante ver, en este caso, si fue en los Juegos Olímpicos o bueno, se pusieron en París, por ejemplo, ¿qué sociedad cobraría? Y creo que eso nos llegó a explicar, Sergio, creo que era una alianza. Hay un convenio, ¿no?, entre ellos, entre como ellos, ¿no? asociaciones hermanas, y entonces, digamos, lo que yo entendí de esa plática es cada sociedad cobra en su territorio y después hacen compensaciones, ¿no? Así como, pues a ti te tocaban 10 de tus artistas, tú tienes 10 míos, entonces hacemos una compensación. Fue lo que yo entendí. Sí. Ahí lo que pasa es que a mí me quedaría la duda de si quien lucra es el deportista, pero puede el haber país un lucro o el indirecto, comité, ¿no? Quizás, ¿no? ¿no? Sí, yo lo pienso justo, y regresando a la parte de las transmisiones, hay un lucro justamente por toda la venta de publicidad en estas transmisiones que nosotros seguimos en la televisión o incluso dentro de las sedes donde se lleva a cabo el deporte, ¿no? Sí, lo que no me quedaría claro es si el lucro lo percibe el atleta o la delegación. La verdad es que, pues, o sea, no lo sé. No sé si puedes hablar de lucro indirecto porque a partir de determinada actuación y cómo lo hagan en ciertos eventos deportivos, pues eso genera, como bien dices tú, patrocinios y demás. Ahora, en cuanto a la coreografía de la rutina como coreografía susceptible de protección, por ejemplo, de vías de derechos de autor, yo creo que la que es obligatoria, porque entiendo yo que en el patinaje hay dos rutinas. Una que debe cumplir con ciertos elementos técnicos y entonces todos los participantes hacen 4 vueltas para la derecha, 3 para la izquierda,
o sea, la verdad es que desconozco los términos exactos, pero después hay una parte libre en donde cada delegación tiene la posibilidad de demostrar su capacidad y su ejecución, ¿no? Sí. Probablemente esa segunda rutina sí pudiera ser susceptible, porque además inclusive algunos de los movimientos tienen hasta nombres de personas, ¿sabes? Sí, pienso primero respecto a los derechos, creo que tendríamos que remitirnos a la Carta Olímpica, ¿no? Que codifica todos los valores. Y respecto a las coreografías, no sé, podríamos hacer una analogía con un caso de hace algunos años de, no sé si recuerdan, El Príncipe del Rap, y estaba Carlton, que hacía como un baile muy específico, y en Fortnite lo reproduce en este movimiento. Y lo que hacía el intérprete de Carlton, que era este personaje, era reclamar derechos de autor sobre ese movimiento que se había reproducido en Fortnite, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, en ese caso se decide que no tenía derechos de autor sobre la coreografía, lo cual ya es un caso un poco antiguo, podría representar un precedente sobre la inexistencia de derechos de autor sobre movimientos aislados de una Pero coreografía. ¿qué tal la celebración de Mbappé como marca? Claro, esa sí es esa totalmente. o sea, ese es el criterio completamente contrario. Exactamente. Pero ya aquí nos están haciendo cara y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tener que pausarle un poquito aquí y para el siguiente programa seguir platicando de la intersección que hay entre el deporte y la propiedad intelectual. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en 15 días.